Porque mi función mío es al servicio de Dios y al servicio de ustedes. ¿Eso no? A su gloria. Para prestar el servicio al Padre que está en el cielo, mi vida debe ser intachable. Para prestar el servicio a ustedes, mi vida debe ser también intachable. Por eso el otro día, no sé a qué grupo venía hablando, les decía, hermanos, Dios mío, ¿por qué Jesús dijo? Primeramente, ¿por qué no te sacas de tu ojo esa viga que está colocado? En el ojo de tu hermano tan solamente está pajita, chiquita pajita. Pero en tu propio ojo está una viga grande incrustada. ¿Y cómo pudiera sacar la paja? Primero sácate de tu ojo esa viga y lo sacarás la paja del ojo de tu hermano. Y eso porque dice, hermanos, si mi vida no está correcto delante de Dios, ¿qué nos hablaría a ustedes? ¿Qué les enseñaría a ustedes? ¿Qué les diría a ustedes? Si yo estaría, amados hermanos, en esos problemas o en esas dificultades, ¿qué les diría a ustedes? Si mi vida personal no está correcta, peor mi vida espiritual estaría arruinado a su nombre, a su gloria. Gracias a Dios. Todos digan quién soy. A ver, no me convence. A ver, todos digan quién soy. ¿Quién soy? Pregúntese. En esta fila digan quién soy. En esta fila más fuerte, ¿quién soy? Grupo de gozo, pregúntese nuevamente quién soy. ¿Quién soy? Grupo de gozo, paz y paciencia, pregúntese quién eres. ¿Quién soy? Hermanos, ¿quieren saber? Ya te has preguntado una vez más por aquí para que me entiendan. Toditos a la voz de tres, a la una, a las dos y a las tres, diga quién soy. Un hito más. Al hermano que está en tu lado, dile, ¿estás escuchando? Dile. Y todos digan conmigo, soy nacido de nuevo. Soy nacido de nuevo. Gloria. Estamos